El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, por esta prestigiosa emisora, la nueva 106.5 FM. Maestro Briceño, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Me hizo una pregunta una persona: maestro, ¿usted cree tener la verdad absoluta? Le dije sí. Y después me dijo: maestro, perdón, mi respeto y mi consideración. Dígame, ¿usted es Dios? Le dije no. Porque es que me confunde un poco. Le pregunto que si usted tiene la verdad absoluta. Me dijo que sí. Y le dije, claro. Pero es que solamente Dios tiene la verdad absoluta. No, es que la pregunta no la supiste hacer. Si usted me hubiese preguntado si yo tengo toda la verdad absoluta, te digo que no. Porque el único que tiene toda la verdad absoluta es Dios. Pero usted me preguntó si yo tenía la verdad absoluta. Te dije que sí. No toda, pero parte de esa verdad absoluta que está en el texto sagrado, en revelación, que se escribió por inspiración, pues la estoy recibiendo de Dios. Porque si no estoy exponiendo la verdad absoluta, la verdad verdadera, tal como se escribió en inspiración, pues estoy perdiendo el tiempo, número uno. Número dos, te estoy presentando una falsa doctrina. Número tres, te estoy exponiendo lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que tal vez, lo que quizás. Y en el pensamiento de Dios, en la verdad verdadera, la verdad absoluta, no hay lugar para eso. Es un tiro al piso, es llegar al grano. Esto es lo que dice, esto es lo que quiere decir el texto sagrado. ¿Ok? Maestro Briceño, la dirección de esta emisora la tenemos el pastor César Guel, y tenemos en los controles a nuestro hermano Josué. Vamos a entrar en detalles, en tema. El estudio pasado, que fue el estudio número 5, este es el número 6, nuestra programación número 6. Hablamos de la mente cauterizada. Recibí algunas llamadas, algunos correos electrónicos, Gmail, y me pidieron el gran favor: maestro, usted puede volver a repetir lo que es la mente cauterizada, porque de cierto dijo una verdad, pero parece como que me corrió mucho. Y de suma importancia poder entender bien esto de lo que es la mente cauterizada, porque se corre la posibilidad de que si usted está en este estado de mente o cae en este estado de mente, desarrolla este estado de mente, usted fácilmente puede entrar en la mente reprobada o desaprobada, que es el estado de mente donde el ser cae, y por causa de estar en ese estado de mente es desechado por Dios para su propósito eterno. No desechado para la salvación está allí, pero se corre la posibilidad de que usted sea desechado para el propósito eterno de parte de Dios. Pasó mucho, hay muchos personajes, bíblicamente hablando, donde fueron desechados por Dios para el propósito eterno. Entre ellos está Saúl, Caín, Coré, Datán y Abirán.
Elí, y entre otros. Entonces vamos a estudiar bien esta mente cauterizada. Por favor, los que me están viendo a través del Facebook Live, permita que me centre bien en el texto que tengo escrito. Perdone usted que voy a quitar la mirada. Debería estar mirando la cámara. Pero voy a centrarme en esto que está acá. De vez en cuando echo una miradita para allá, pero voy a centrarme en esto. Lo quiero leer bien y detallar bien. La mente cauterizada. Este tipo de mente está relacionada en forma directa con la conciencia. Vamos a hacer, o voy a hacer un análisis de lo que es la conciencia, para poder entender este tipo de mente que tiene mucha relación con ella. La conciencia, desde el punto teológico, teológicamente hablando, porque así aparece en la Biblia, eso lo voy a demostrar, es un dispositivo de alarma, un dispositivo de alarma que tiene la capacidad de hablarnos internamente cuando algo anda mal o está mal. Este dispositivo se le llama conciencia acusadora cuando tiene que ver con lo malo, relación a lo malo. Todos, indiscutiblemente todos, en algún momento, hemos escuchado la voz de la conciencia en el interior que nos dice que lo que estamos haciendo, lo que hicimos, o lo que estamos haciendo o pensamos hacer, está mal. Está mal. Y que eso que hicimos, que estamos haciendo, o que pensamos hacer que está mal, no se ajusta a los principios del reino eterno. Tampoco se ajusta a la moral, a la ética, a las reglas de urbanidad, y para usted de contar. Esta fue la ley llamada la ley de la conciencia, la que se activó en Caín al suicidar a su hermano Abel. En ese tiempo, estamos hablando Caín y Abel, no había mandamiento de parte de Dios. No estaba el canon escrito. No estaban los 10 mandamientos. No estaba el canon escrito para regularizar el comportamiento del hombre. No estaba. ¿Cómo te juzgamos entonces? Para eso está la ley de la conciencia. Entonces, la voz de la conciencia tiene la facultad de acusarnos o defendernos. Oye, yo no sé, pero yo en mi ser, en el interior, en lo que yo soy, a mí no me dice que lo que estoy haciendo está mal. ¿No? La voz de la conciencia. Porque la voz de la conciencia tiene la facultad de acusarnos o defendernos. ¿Eso es bíblico, maestro? Claro. El maestro Briceño no está aquí presentando fábulas, ni leyendas, ni historietas falsas, no. Yo voy al texto sagrado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Póngamelo en la Biblia, maestro. Las escrituras relatan un pasaje donde los escribas y fariseos fueron acusados por la voz de la conciencia al ser confrontado por la verdad del reino eterno, esa verdad que estaba en Jesús. Jesús le presenta una verdad en relación a lo que ellos venían haciendo, juzgando a una mujer que fue sorprendida en acto de adulterio. Jesús les presenta una verdad y por causa de esa verdad fueron acusados por la voz de la conciencia.
Vamos a ver, vamos a analizar el pasaje. Eso está en Juan, capítulo 8, verso 3 al 9. Dice así, cito: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó, o sea, se levantó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Hay algunas versiones que no dice así. Hay algunas versiones que dice: el que de vosotros esté libre de este tipo de pecado, ¿de cuál? Del que ella está haciendo, lance la primera piedra. E inclinándose de nuevo, hablando de Jesús, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Oído. Pero ellos al oír esto, que lo que Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, acusados por su conciencia. Aquí está, la conciencia acusadora, que es aquella que tú no puedes evadir. Tú sabes, como Dios sabe, como el diablo sabe, que tú estás mal. Esto es algo que tú no puedes evadir, está allí. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Reitero, presta atención que estoy dando una explicación muy detallada, muy precisa y concisa, porque yo necesito que usted entienda que puede llegar el momento donde la conciencia no te va a acusar, porque ya pasaste del estado de mente cauterizada a la mente reprobada. O la mente, o el estado de mente cauterizada se ha desarrollado tan, que ya no eres acusado por lo malo que haces, hasta el punto que haces planes y proyectos para pecar. Pecas con premeditación y alevosía. Y eso es pecado. Eso es dañino. Llegar a un estado de mente cauterizada a su más alto nivel es totalmente dañino. Es un peligro caer en ese estado. Cuidado. Y yo por eso quiero que tú entiendas y analices bien lo que te estoy presentando, esta bíblicamente. Reitero, la voz de la conciencia tiene la facultad de acusarnos, pero también tiene la facultad de defendernos. Esto indica que se puede tratar de una mala conciencia y una buena conciencia. De esto dan testimonio las Escrituras. Por eso la ley, por ese tipo de ley, ¿cuál ley? La ley de la conciencia. Mira lo que viene. Por esta causa, por esa ley, ¿cuál ley? La ley de la conciencia, donde no hay ley ni mandamiento, muchos serán juzgados en el juicio final. En el juicio final, ¿por qué? Por la ley de la conciencia. Porque por A o por B tú sabes que lo que estabas haciendo está mal. Punto. Aunque no hay mandamiento, Caín sabía que lo que hizo estaba mal
cuando mató a su hermano. La ley de la conciencia le acusó. Y por esa ley va a ser juzgado porque no había mandamiento, no había canon, no había nada. Cuando usted va a Romanos, el capítulo 2, versos 2 al 16, en el texto sagrado está plasmado lo que te acabo de expresar. Dice así, cito, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley, sin mandamiento, sin ley también perecerán, serán juzgados. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí está, los que, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán porque serán juzgados por esa ley, por la ley de la conciencia. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, o sea, hablando de lo que se le presenta a Moisés para su pueblo, para Israel, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Oiga, son ley para sí mismo, mostrando las obras de la ley escritas en su corazón, dando testimonio a su conciencia, oído, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oído. En un hombre regenerado, voy a colocar el hombre nacido de nuevo, regenerado, hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Te voy a presentar ese tipo de hombre y te voy a presentar el otro, el contrario, el que no es regenerado, no es hijo de Dios, no es lavado por la sangre de Cristo, no es una nueva criatura. Te los voy a presentar los dos y quiero que me presten muchísima atención. En un hombre regenerado, nacido de nuevo, hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, una nueva criatura. En ese tipo de hombre, la voz de la conciencia es la voz del espíritu renacido. Es la voz del espíritu renacido, el cual posee la justicia divina y la vida de Dios, que no estará de acuerdo con las decisiones que el hombre toma en el alma para transgredir los principios del Dios eterno. Esta voz activada es lo que produce un contraste, llevando a tener al hombre regenerado un conflicto interno entre el alma y el espíritu renacido. Cuando esta voz se activa, es porque el hombre no ha llegado al estado de mente cauterizada, que es un estado sin conciencia. Por eso es que cuando tú pecas y te sientes mal, oído, siéntete bien que te sientes mal. Porque el hecho de que te sientas mal es porque no has llegado a la mente cauterizada todavía. Tu espíritu renacido de nuevo, este espíritu que tiene la justicia y tiene la vida, todavía tiene la capacidad por la ley de la conciencia de rechazar, desechar todas las cosas malas que estás haciendo porque chocan con la justicia y con la vida de Dios en él. Entonces cuando se produce la lucha entre el alma y el espíritu renacido, el alma no regenerada y el espíritu renacido, entonces cuando se produce el conflicto interno en el creyente, que es lo que habla Pablo en Gálatas 5:16 en adelante,
mas no es lo que presenta Pablo en Romanos 7. ¿Se acuerda por allá que Romanos 7 dice, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer no lo hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este hombre de pecado? Pablo ahí no está hablando, en Romanos 7 no está hablando del conflicto interior en el creyente. En Romanos 7 Pablo está hablando de su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley y nunca pudo. Romanos 7. Es su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley y nunca pudo, porque no tenía nuevo nacimiento, no tenía justicia, no tenía la vida. Pero si usted va a Romanos 8, entonces tenemos el Pablo presentando al hombre regenerado. Romanos 8 dice, pero ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. ¿Vio el contraste? En Romanos 7 el hombre no regenerado, el Pablo como judío queriendo agradar a Dios y nunca pudo, y en Romanos 8 el Pablo regenerado, el cual ninguno puede condenar, el cual sí puede agradar a Dios. ¿Vio? Pero en Gálatas 5, del verso 16 al 18, ahí aparece el conflicto interior en el creyente entre el espíritu renacido que tiene justicia y tiene vida y un alma que no ha sido santificada, y que ese espíritu por la voz de la conciencia siempre va a rechazar lo que el alma quiere hacer, lo que en la voluntad el hombre decidió hacer, lo que en el pensamiento el hombre pensó hacer por ende, y lo llevó a cabo y lo ejecutó, y va a sentirse mal. ¿Por qué? Porque la voz de la conciencia, el cual es activada por el espíritu renacido, le va a decir, está mal lo que estás haciendo, porque todavía no ha llegado a la mente cauterizada. ¿Dónde está eso, maestro? Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este término espíritu, el primero, está escrito en mayúscula, está bien, porque lo que quiere decir es, vive en las dimensiones del espíritu, en el carácter del espíritu, en el pensamiento del espíritu, en lo que el espíritu de Dios es. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, que es el alma no santificada, que puede estar en un estado de mente carnal, corrompida, entenebrecida, vana, y puede llegar a la cauterizada. De eso estamos hablando. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí debe ir en mayúscula, ahí está en minúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de los deseos de la carne, es decir, que se activan en la carne, se ejecutan en la carne por la decisión que tomé en el alma, están en contraste con el espíritu renacido, que está hablando del espíritu del hombre. Ahí el término espíritu en la segunda fase está hablando del espíritu del hombre. Entonces dice, porque los deseos de la carne están en contra del espíritu, cual el del hombre renacido. Y el del espíritu, cual del hombre renacido, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu Santo, en tu espíritu renacido no estáis bajo la ley. Entonces, oído, cuando el hombre en la condición que se encuentra regenerado o no regenerado llega a un estado de mente cauterizada, el Espíritu Santo hace el trabajo de convencimiento de pecado o de redarguir del pecado. Mira lo que estoy hablando. Estoy hablando de los dos tipos de hombre. El hombre regenerado, el nacido de nuevo, el Hijo de Dios, y el hombre no regenerado, que no ha nacido de nuevo. En él está el estado de pecado y está la muerte eterna. Entonces, en el hombre regenerado, que es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo hace el redarguir del pecado que viene haciendo. Pero en el hombre no regenerado, el Espíritu Santo hace el convencimiento de pecado. O sea que el Espíritu Santo no convence al creyente de pecado, porque cuando dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, está hablando del estado de condenación en la que se encuentra, no de los pecados que hace. Y ya nosotros fuimos convencidos de ese estado de pecado. Ya nosotros fuimos convencidos, estuvimos claros, el Espíritu trabajó con nosotros por el mensaje del Evangelio que nos presentaron. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos hace sentir convictos, haciéndonos sentir convictos, nos creó la necesidad de un Salvador,
creándonos la necesidad de un Salvador, nos presentó a Jesús como el don de la salvación, presentándonos a Jesús como el don de la salvación y recibiendo el plan de salvación, nos regeneró, regenerándonos, nos hizo hijos de Dios. Eso es lo que dice el texto. Pero al creyente, ya que estamos en justicia y en vida, el Espíritu Santo no lo convence de pecado porque ya está convencido. Él lo va a redarguir de las prácticas del pecado que viene haciendo que no se ajustan a las verdades del reino eterno. Ahora, mire, lo vuelvo a repetir. Cuando el hombre en la condición que se encuentra regenerado o no regenerado, llega a un estado de mente cauterizada, el Espíritu Santo hace el trabajo de convencimiento de pecado o de redarguir de pecado. Ya lo dije, el convencimiento lo hace en el hombre caído en Adán, no regenerado, convenciéndolo del estado de pecado en la que se encuentra, y el redarguir se da en el hombre regenerado que vive una vida en los deseos de la carne, redarguyéndolo de las prácticas del pecado en la que vive y está sumergido ajeno al pensamiento de Dios. Oído. Cuando el hombre regenerado tiene justicia, tiene vida, es hijo de Dios, llega a un estado de mente cauterizada, a un nivel donde calla la voz de la conciencia, donde calla la voz de la conciencia. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra a trabajar con él en el redarguir de pecado, en el redarguir de pecado, eso es cuando llega a un nivel de mente cauterizada donde el Espíritu Santo todavía puede hacer el trabajo, porque ya la voz de la conciencia la calló, la apagó. Ya para él lo malo es como bueno, hace planes y proyectos para pecar, peca con premeditación y alevosía, pero el Espíritu Santo todavía puede hacer el trabajo en él, redarguyéndolo de pecado hasta un nivel de mente cauterizada. Pero puede llegar el momento donde el nivel de mente cauterizada es tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que ya ni el Espíritu Santo puede redarguirlo de pecado. La voz de la conciencia está apagada, el Espíritu Santo ya no lo puede redarguir de pecado. ¿Sabe por qué? Porque pasó al estado de mente reprobada, el estado de mente desaprobada, que es un estado de mente donde no hay estado de conciencia, no hay redarguir del Espíritu, no hay convencimiento de pecado en los que no han nacido de nuevo. Entonces, cuando es desechado por Dios para su propósito eterno. Estos son los mensajes que hacen falta en nuestras congregaciones. Esto es lo que hay que enseñarle a la iglesia, al pueblo. Hacerles entender, señores, que vamos mal, vamos por un mal camino. Y hay que tener mucho cuidado. Señores, en cuanto al hombre no regenerado, este pasaje da testimonio. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto al Hijo de Dios, hay dos pasajes que verifican lo que estoy presentando, lo que vengo enseñando. Juan 8:46 dice, Jesús les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pero si usted va a segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entrenado, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿para qué sirve la escritura? Es inspirada por Dios. ¿Quién la inspiró? El Espíritu. ¿Quién utiliza las escrituras para enseñar, para redarguir, para corregir? El Espíritu Santo. ¿En quién hace el trabajo del Espíritu Santo? En el hombre nacido de nuevo. Pero puede llegar el momento donde naciste de nuevo, callate la voz de la conciencia,
el Espíritu Santo no te redarguye del pecado que estás haciendo porque llegaste a un nivel de mente cauterizada que estás próxima a pasar a la otra estado de mente reprobada. Entonces, se debe aclarar, debo de hacer una aclaración, preste mucha atención, que la conciencia trabaja para redarguir y convencer al hombre de pecado, pero también da testimonio en nuestro ser que nuestros pensamientos, dichos y hechos están ajustados a la ley moral y a los principios del reino eterno. O sea que hay la conciencia te puede acusar que es una mala conciencia y la conciencia te puede defender que es una buena conciencia. La conciencia te puede decir que lo que estás haciendo no está mal. Entonces dice, en primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La palabra fe es doctrina. Ahí la palabra fe es doctrina. Entonces dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, caminando en los principios del reino eterno, no viviendo una vida fingida de apariencia, es lo que el apóstol Pablo quiso decir allí. Pero para que pasemos al otro estado de mente, quiero aclarar que la conciencia acusadora de pecado no viene, negativamente no viene de parte de Dios. Es una alarma que se activa a las 24 horas del día en el espíritu del hombre regenerado. Igual decir, por su espíritu renacido, librando una batalla en contra del alma que en algunos casos no se ajusta y no se sujeta a la ley del espíritu de vida, hasta lograr que se cierre toda posibilidad a la reincidencia del pecado en la que hemos caído. Cuando un hombre peca y se siente mal, cuando un hombre peca y se siente mal, es una señal que ha nacido de nuevo. Por eso les dije, si tú te sientes mal porque pecaste, siéntete bien porque te sientes mal. Porque has nacido de nuevo, número uno, y número dos, todavía no has llegado al nivel más alto de la mentalidad, de la mente cauterizada. De lo contrario, de no sentirse mal, está en un estado de mente cauterizada muy alta, o su mente está cauterizada por causa del estado de conciencia o de condenación en la que se encuentra por no haber sido regenerado. Cuando ignoramos por completo la voz de la conciencia acusadora y permitimos que la mala conciencia eche raíces y se desarrolle en el interior nuestro dando fruto, eliminamos toda posibilidad del florecimiento, del florecimiento de la buena conciencia, trayendo como resultado la aparición de una conciencia cauterizada, que a su vez es un estado de mente, producto de haber callado la voz de nuestro espíritu renacido. Al llegar a este estado de conciencia cauterizada, se produce una pérdida total de perspectiva, donde no hay diferencia ni valores entre lo que es la verdad o la mentira, la moral o lo inmoral. Todo se asume como natural y como normal, donde todo lo que es depravado es normal para ti, para el que tiene ese estado de mente. El término del griego cauteriazo, para hacer referencia al estado de mente cauterizada, indica, oiga lo que indica, tener una conciencia endurecida, marcada por un hierro ardiente y que queda destinada para tal acción.
lo cual implica que no hay marcha atrás. Búsquese primera carta a Timoteo, en capítulo 4, verso 2. Según lo dicho por Pablo en Efesios 4:19, vaya, búsquelo. Y primera carta a Timoteo 4:2, vaya, búsquelo. Se lo repito, Efesios 4:19 y primera carta a Timoteo 4:2, búsquelo, analícelo, y no se coma todo lo que el maestro del Señor le está diciendo, sea como los creyentes de Berea, que iban y analizaban lo que Pablo decía hasta ver hasta donde el hombre tenía la razón. Vaya y estudie a ver qué dice el maestro, que me está presentando el maestro briseño. Según lo dicho por Pablo en Efesios 4:19 y primera carta a Timoteo 4:2, quienes están en tal condición moral ya perdieron toda sensibilidad hasta el punto de que para las personas que tienen este tipo de mente cauterizada, se aleja la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda redarguirlos y conducirlos a la verdad, debido a que ellos están conscientes del estado en el cual se encuentran. Señores, cuando peco, en casos fortuitos, efímeros, por incidente o accidente, por casualidad, pequé, pues eso es entendido, mas no aceptado, entendido por Dios, y Dios te perdona. Ya, pecaste, fallaste, te sentiste mal, lloraste, te sentiste herido, el espíritu renacido rechaza lo que hiciste, acudes al Señor, Padre, perdóname, Señor, ayúdame. Ahí está Dios. Jesús no es el referee que está en el cuadrilátero esperando que caigas nocaos, que caigas a la lona por un golpe certero que te dio la vida o te dio el pecado para contarte hasta 10 y eliminarte. No, Jesús te cuenta 70 veces 7. 70 a las 7, señores. El perdón de Jesús es ilimitado. Jesús te tiende la mano para levantarte. Vete y no peques más. Hasta allí todo está bien. ¿Ya? Pero cuando tú haces planes y proyectos para pecar, señores, que sabes que estás mal, que sabes que lo que estás haciendo no le agrada a Dios, que te citas para pecar, citas por decir algo en la inmoralidad sexual. Fácilmente prendes el computador, te vas al mouse, te dirige el mouse, te dirige la concupiscencia mala, y te vas y abres el computador en la pornografía y te deleitas tu alma y alimentas tu alma y encochinas tu alma con eso y depravas tu mente con eso. Eso está mal. Cuando te citas con la mujer ajena, te haces una cita porque te espero en tal parte, nos vemos en tal sitio, con la mujer de tu prójimo o la que no, o lo que no es de tu prójimo A o B. Quiebras y quebrantas el pacto matrimonial, donde tienes un pacto con tu esposa de serle fiel y lo hiciste con ella y con Dios, de ser fiel, de ser leal a esa mujer, la mujer de tu juventud. Pero quebrantas ese pacto con premeditación y alevosía, porque haces planes y proyectos para pecar. Haces planes y proyectos para mentir, para entrar en el litigio, el mentira, la censura, la difamación. Cuadras bien el asunto, el chisme, el brollo, la mentira. Tú haces planes para hacerlo. Eso está mal. Lo que hizo Sofía y Ananías. Mintieron al Espíritu Santo. Ellos hicieron planes para mentir. Cayeron muertos. ¿Por qué? Mintieron al Espíritu de Dios. Gracias a Dios que hay unos cuantos que no han caído muertos todavía. Pero señores, planes y proyectos para malimponer, para censurar, para ir al chisme, al brollo, planes y proyectos donde tú sabes que está mal con el resentimiento que tienen las raíces de amargura, el odio, la falta de perdón, la envidia, el celo. Tú sabes que eso está mal, tú lo sabes, pero todavía estás allí metido en eso y está mal. A ti lo que dijo Jesús, bendecía al que te maldice, ora por el que te ultraja y te persigue. Eso a ti te resbala.
A ti eso, para ti eso no cuenta. Entonces, ¿dónde está Dios en el asunto? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está el nuevo nacimiento, la justicia, la vida, el Espíritu que está en ti, la palabra? ¿Qué tú haces en la iglesia entonces? ¿Qué haces? ¿Quién tú eres en la iglesia? ¿Un embajador de Cristo para un mundo o un espía del diablo dentro de la iglesia? ¿Qué tú eres? Que no tiene sentido de traslado. Fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Qué tú haces en las tinieblas? ¿Qué haces allá? Estás como el puerco que vuelve al lodo y el perro que vuelve al vómito. No tiene sentido de traslado. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces entonces? Yo sé lo que digo yo, ¿qué haces allí? Lo más duro del caso es que en su mayoría el tipo de persona que cae en este extremo fueron conocedores de la verdad. De allí que el término que Pablo utilizó es un verbo que viene del sustantivo apostasía, que implica negar una verdad después de haberla conocido y después de haberla declarado. Búsquese primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 2 y Efesios 4, 19. Ahí está todo. Este estado de mente cauterizada puede llevar al individuo a un estado de mente reprobada o desaprobada. Señores, el estado de mente cauterizada es como caer en el síndrome de Estocolmo. ¡Ah! No. ¿De qué usted está hablando, maestro? Explíquemelo mejor. Te lo explico. El estado de mente cauterizada es como caer en el síndrome de Estocolmo. ¿Sabe qué es el síndrome de Estocolmo? Donde el secuestrado se siente bien con el secuestrador. Donde el que es secuestrado se enamora del secuestrador y tiene afinidad con él. ¿Y por qué usted lo compara? Cuando estamos en este estado de mente cauterizada es como caer en el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué, maestro? Donde nos sentimos, ¿por qué? Porque es donde nos sentimos enamorados, familiarizados, complacidos y finalmente cautivados por el pecado que nos tiene secuestrado. ¡Wow! ¿Cómo? Sí, que nos tiene secuestrado. El caer en este estado es sumamente peligroso porque nos puede conducir al estado de mente desaprobada, nos puede conducir al desapruebo por la providencia divina. Mire, escuche esto. Ya pasaste al límite de la mente cauterizada, llegaste a lo último, callaste la voz de la conciencia, el espíritu no hace nada. Entraste en la mente reprobada o desaprobada. Peligroso. Del griego adokimon. Adokimon. Se dice de aquel que no pasó la prueba o no pasó el análisis. La mente reprobada o desaprobada es aquella que después de haber sido probada o analizada por Dios, fue descalificada por causa de haber llegado al estado de mente cauterizada. Romanos 1:28. Biblia, Romanos 1:28. Cuando Dios desaprueba la condición mental de un individuo, es porque en dicha condición no hay nada que hacer y nada favorable para Dios buscar. Y esto es por consecuencia de rehusar tener en cuenta a Dios. Ya llegaste al estado más alto de la mente cauterizada, llegaste a la mente reprobada. Señores, la reprobación es el estado último de aquel que ha sido controlado
completamente por una mente reprobada. Tal persona ha rechazado absoluta y deliberadamente la gracia de Dios. Y al rechazarla se ha puesto intencionalmente fuera de su alcance. Estás en un terreno de desgracia. Su mente está tan torcida y deformada por la saturación del pecado que no puede percibir nada en relación con Dios, sino con el mal. El término reprobado es utilizado en Hebreos 6:8, en Jeremías 6:30, y se usa el sinónimo desechado, ambos en referencia a una prueba para determinar lo puro del metal, de la moneda o de un terreno. Si la prueba indicaba que la muestra no tenía valor, era reprobada, es decir, rechazada, desechada. El uso severo de la palabra en Romanos 1:28 y segunda carta que escribe Pablo a Timoteos capítulo 3 verso 8 y Tito 1:16, el uso severo que se utiliza en estos textos implica rechazo deliberante y alteración de la verdad. La falsedad no solo es aceptada, sino promovida. La mente del reprobado está pervertida, pero pervertida al punto que lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. A esta condición es el horroroso resultado final de continuas e incesantes malas decisiones. El verbo entregar, que aparece en Romanos 1:28 cuando dice que Dios lo entregó. El verbo entregar que aparece en Romanos 1:28 indica sufrir el abandono de Dios. No es que Dios los entregó al pecado, no, sufrieron el abandono de Dios. O sea, ya Dios no los va a disciplinar, no los va a corregir, no los va a instruir. Es que el Espíritu no puede hacer nada con ellos ya. La voz de la conciencia la callaron, la voz del Espíritu no hace el trabajo. Dios los entregó, ya. Eso es desecharlos. Entonces el verbo entregar que aparece en Romanos 1:28 indica sufrir el abandono de Dios. Dicho abandono no se originó, negativamente no se originó en el corazón de Dios. Porque Él nos ama. Sino que se dio por causa del estado mental en la que el hombre venía cayendo en una forma progresiva. El texto originalmente dice así, cito, Dios rechazó su actitud mental y los abandonó a merced de las prácticas del pecado. Señores, el rechazo y el abandono de parte de Dios no tiene nada que ver con salvación, sino con el propósito eterno. Tengo que ser claro en esto. O sea que cuando Pablo dice que fueron desechados por Dios, no está hablando de la salvación está allí. La salvación está allí. Eso no se pone en juego, eso está allí. Eso tiene que ver con justicia y con vida que no se obtuvo por obra y no la vas a perder por obra, eso está allí. Estamos hablando rechazado para el propósito eterno. Pero mi pregunta es, ¿quién es el hombre en la tierra sin el propósito de Dios? Nadie. Un advenedizo, un extranjero, un delincuente. Ya, porque si Dios me desecha para su propósito eterno, porque la vida está, la justicia está, me muero y me voy con el Señor.
Pero Dios me desecha para su propósito eterno por haber llegado a la mente cauterizada, pasé a la mente reprobada y soy desechado. ¿Quién soy yo sin el propósito de Dios? Señores, este es el caso que presenta Pablo en la carta a los Corintios, cuando hace mención y juicio a la persona que estaba haciendo uso sexual con la mujer de su padre. El apóstol determina que el tal sea entregado a Satanás. O sea, cuando dice sea entregado a Satanás, no es que tú vas a hacer una oración ahora mismo. Vengo a ti, Satanás, te entrego a Juan de los Palotes. No está hablando de eso. Cuando dice sea entregado a Satanás, dice sea abandonado al pecado, déjenlo quieto, no lo disciplinen, no lo corrijan. Ya ese tiene una mente cauterizada que ni la voz de la conciencia ni el espíritu pueden hacer nada por él. Déjenlo. Pero dice el tal sea entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido por las prácticas del pecado, pero su espíritu se salve en el día del Señor. Fíjense lo que dice Pablo. Dice de cierto, si oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que ha cometido tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mira lo que dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, el que está con la mujer de su padre, se ha entregado a Satanás. O sea, abandónenlo, no lo disciplinen, deséchenlo ya, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, que cuando hablamos del estado de mente cauterizado, no estamos hablando de que Dios desecha, cuando llega al estado de mente reprobada, no estamos hablando de que Dios desecha al individuo para la salvación. Estamos hablando que lo desecha para su propósito eterno. Mi pregunta es, ¿quién es el maestro briseño en la tierra sin el propósito de Dios? Nadie. Nadie. O sea que lo peor que le puede suceder a un ser humano es ser desechado por Dios. Porque el tiempo que nos queda acá en la tierra, señores, seremos zombies. Gente sin visión, sin misión, sin propósito, sin nada, sin proyecto, sin nada. En relación a Dios. No es fácil esto. Esto no es fácil. Estas son verdades que hay que decirlas, que hay que enseñarlas, que se necesitan en nuestras congregaciones. Este es el mensaje que hace falta en nuestras congregaciones. Lamentándolo mucho, ahorita hay mucho amarillismo, sensacionalismo, el teatro, el show, la mentira, la falsa doctrina, mensajes totalmente descontextualizados, distorsionados, desfasados de las verdades del reino, sino un mensaje de ofertas que te decreto, que te declaro, que te profetizo, y que después que te dan ofertas que nunca se cumplen lo que te dicen, nunca se cumple lo que te profetizan. Entonces te tiran el trancazo y te atracan a Biblia armada, quitándote la plata, el dinero, la moneda, porque tú tienes que sellar la profecía con una ofrenda. Basura. Eso se llama basura dentro de la iglesia. Pero bueno, ellos le darán cuentas al Señor. Estos mensajes están totalmente olvidados. Nuestro próximo estudio vamos a tratar lo que es la mente espiritual. Bello. La mente espiritual. Wow. El mundo, las circunstancias, el diablo, las tinieblas, los demonios, te van a llevar
te van a llevar o te van a ofrecer, pensamientos te van a venir satánicos, de tinieblas, para que nunca llegues a este estado de mente espiritual, 1, y si estás, sacarte de él de cualquier forma, 2. Esta es la mente del Espíritu. Esta es la mente que conoce el pensamiento de Dios. Esta es la mente que ve en su vida manifestado la presencia del Espíritu de Dios en él. Esta es la mente donde la gloria, la Shekinah de Dios vive día a día, momento a momento, segundo a segundo, con el ser que vive en este estado de mente. Esta es la mente que cuando pide recibe, cuando toca se le abre, cuando busca halla. Esta es la mente que cuando ora tiene respuesta a sus oraciones, cuando ora según el propósito de Dios, del Eterno. Esta es la mente que cuando adora y levanta sus manos o no las levanta, se coloca de pies o no se coloca, solo está sentado o arrodillado, A o B. Pero que lo hacemos bajo este tipo de mente, de pensamiento, en el propósito del Eterno, en el pensamiento de Dios, en la verdad verdadera, en la verdad absoluta. Es la que va a traer resultados. Esta es la mente, este tipo de mente espiritual es la que mantiene un matrimonio. Es impresionante ver cómo matrimonios que se llevaron a cabo de hijos de Dios, los dos tienen justicia, los dos tienen vida, los dos tienen al Espíritu, se separaron, se divorciaron. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Espíritu en este tipo de personas? En este matrimonio, ¿dónde está? Esta es la mente que nos permite a nosotros crear hijos conforme al propósito del Eterno, ajustados al propósito de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, de buen comportamiento, de moral, de temor a Dios. Esta es la mente, este tipo de mente espiritual es lo que nos va a llevar a ser hombres de éxito y mujeres de éxito, entendiendo que el éxito no es esa vida que ausente de problemas, de pruebas, de tentaciones, de dificultades, de posibles desajustes financieros, de posibles enfermedades. Eso no es éxito. Éxito es cuando, por la fe que depositamos en la palabra, el Espíritu Santo interviene y resuelve todos esos flagelos, resuelve todos esos problemas y pasamos al otro lado, triunfando. Libramos una batalla, libramos una lucha y seguiremos librando. ¿A través de qué? De este tipo de mente espiritual. En nuestro próximo estudio lo vamos a dar. Próximo sábado, Maestro Briceño viene con el estado de mente espiritual. Esa mente que gana del Espíritu. Me despido con mucho amor, con mucha bendición. Hasta nuestra próxima oportunidad, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.